Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Maqui Arenas cumple tareas en el exterior. Lope de Aguirre se hacía llamar el peregrino y también era conocido como Lope el Loco o Lope el Tirano, apodos usados por sus propios compañeros en la conquista española de Sudamérica. Habría nacido entre 1511 y 1515 en Oñate, entonces perteneciente al reino de Castilla, ahora en el País Vasco. El tirano Aguirre protagonizó numerosos episodios de cruentos asesinatos. Se erigió líder de una expedición en la búsqueda de El Dorado y acaudilló una rebelión contra la monarquía española de Felipe II. El tirano Aguirre participó también en varias batallas al lado de los conquistadores Cristóbal Vaca de Castro y el primer virrey del Perú, Blanco Núñez Vela, quien llegó de España con órdenes de implantar las llamadas leyes nuevas. Esas leyes nuevas ponían término al régimen de encomienda y liberaban a los nativos, pero fueron rechazadas por los conquistadores que ya estaban en Perú porque prohibían también la explotación de los indios. El tirano Aguirre se enfrentó a Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal, quienes organizaron un ejército para suprimir las leyes nuevas. De esta manera, Aguirre se enfrenta a Pizarro y derrotado escapa de Lima y comienza a reclutar hombres para un ejército de apoyo al virrey. Iban a comenzar entonces las sangrientas andanzas del tirano Aguirre. En 1872, un venezolano merideño, para más señas, Adolfo Briceño Picón, va a producir una obra de teatro llamada El tirano Aguirre. Y es muy interesante porque una investigadora, Sorelena Salazar, ella afirma algo que me parece interesante, además es curioso. Dice que ese personaje, después de su muerte en 1561, prácticamente España lo olvida, lo mantiene en la oscuridad. Y es justamente, casi más de 400 años después, que un venezolano, un merideño, repito, para más señas, en una provincia produce una obra de teatro llamada El tirano Aguirre. E incluso la obra es tan interesante, es una obra romántica, pero es muy interesante porque Adolfo Briceño Picón no reivindica el personaje, sino que justifica las acciones del tirano Aguirre. Que eso es algo, inclusive se adelanta un tanto a la reivindicación que van a hacer del siglo XX, algunos escritores venezolanos sobre todo, y algunos latinoamericanos sobre la figura del tirano Aguirre. Y la obra está dividida en tres partes. Por supuesto, es una obra romántica con las características y el lenguaje romántico. Y la reivindicación de Aguirre no es tal, sino que lo justifica, como decía anteriormente. Y lo justifica porque hay una famosa carta que es histórica del tirano Aguirre cuando se la dirige a Felipe II. Y él se denomina ahí al final, es una especie de renegado, se denomina él mismo como traidor. Pero en la carta, y hay aquí lo importante, esa carta que, repito, es histórica, existe, esa carta el tirano cuestiona la figura de Felipe II. Y no solo la figura de Felipe II, sino que también es capaz de cuestionar a la nobleza española e inclusive a la iglesia. Esa es una de las razones justamente por las cuales el Aguirre no fue muy bien visto por los escritores y por los cronistas españoles. Y tiene que ser un venezolano que comienza a reivindicarlo o a justificar sus acciones. Por eso me parece interesante esa obra romántica y de un venezolano que es capaz de trascender incluso el siglo XIX. Derrotado en Perú, Aguirre huyó a Nicaragua con 33 hombres, pero en 1551 regresa a Potosí, entonces parte de Perú, y es arrestado acusado de violar las leyes de protección de los indios y sentenciado a públicos azotes por el juez Esquivel. Humillado, el tirano Aguirre esperó el final del mandato del juez Esquivel, quien temiendo su venganza se cambiaba de residencia y lugares mientras Aguirre lo perseguía a Quito, al Cusco a pie durante 3 años y 4 meses, unos 6.000 kilómetros cuadrados, hasta que finalmente consumó su venganza. Condenado a muerte, el tirano Aguirre huyó y preparó su incursión en busca de El Dorado y comienza su estela de sangre en territorio venezolano. En Margarita, en el centro del país, hasta su muerte,
en lo que es hoy Barquisimeto el 26 de octubre de 1561 en manos de dos de sus acompañantes, llamados los Marañones, porque durante la expedición navegaron por el río Marañón en la cordillera de los Andes. ¿Quién fue el tirano Aguirre? Es cierto que el tirano Aguirre fue el precursor de la independencia americana. ¿En qué año y qué hizo el tirano Aguirre en Venezuela? Nos acompaña Alexander Olivares. Alexander es profesor de Historia de América Latina de la Universidad Experimental UPEL, también del Instituto Pedagógico de Caracas. Bueno, Alexander, ahí está la pregunta como para comenzar esta conversación, ¿no? Sobre este personaje que se nombra tanto, pero ¿qué lo diferencia a él del resto de los conquistadores, de estos expedicionarios que llegaron de España a conquistar el Nuevo Mundo? ¿Por qué se convierte en una personalidad tan relevante en la historia, en la mitología y en la literatura también, ¿no? Ciertamente. Pienso que hablar de López de Aguirre es hablar de uno de los conquistadores que marcó la pauta dentro del proceso de conquista en América, ¿no? Vamos desde un punto de vista muy claro y contundente en sus cartas, ¿no? Sobre todo la carta donde él refuta y manifiesta su descontento con Felipe II por la forma como se está llevando el proceso de conquista acá y de una u otra forma asumir, ¿sí?, que lo que se está haciendo acá es propio de los que están entre ellos mismos los conquistadores haciendo en estas tierras americanas. Entonces podemos decir que del tirano Aguirre, como se le conoce desde el punto de vista eurocentrista, hay un personaje ciertamente que marca la pauta dentro de las realidades que se estaban viviendo en el continente. Llegan en el año 1537 acá a América, al Perú, ¿sí? Y es donde comienza todo este proceso histórico extraordinario con Pedro de Ursúa. Llega el virreinato, nada más y nada menos. Al virreinato, exactamente. Entonces vemos cómo con Pedro de Ursúa comienzan ese viaje por la desembocadura hacia el Amazonas, ¿sí?, para buscar el famoso dorado. Que era la ilusión, en Era la verdad, ilusión. de todos los conquistadores, ¿no? La ilusión y a su vez la frustración. Claro. La frustración. Porque eso lo lleva a él a concatenar la idea de la búsqueda del dorado con lo que es la obtención de tierras en América. ¿Para qué? Para darse a conocer como el peregrino, como el príncipe de la libertad. Claro, así se llamará el peregrino. Bueno, y allí llega Margarita, Así el es. territorio de Margarita. Cuéntanos mucho, que ese es un tema Sí. muy asociado a Margarita, el tirano Aguirre. Sí, al llegar a Margarita, él directamente no viene con el propósito de llegar a Margarita. La desembocadura va con el propósito de llegar a Panamá, pero casualidad de la vida llega a Margarita. Y es allí donde busca ayuda, sobre todo para la parte de la alimentación de toda su comitiva, y él se empodera de lo que es la isla de Margarita. Aquí lo extraordinario... Pero además con mucha crueldad, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive hay algunos escritos, por ejemplo, podemos ver en Miguel Otero Silva, podemos ver inclusive en Carlos Malamud, un gran escritor de historia de América, que se ve una imagen del tirano Aguirre como el que solamente está buscando la ilusión o la gran ambición del dorado. Y no es solamente eso. Llega a Margarita con persecución, atropello, matanza, inclusive... No, y acusado de muchos crímenes, Sí, ¿no? sí, sí. Inclusive podemos ver que en Margarita, para luego seguir su viaje, en Margarita hace que celebren una misa Te Deum, ¿sí?, para hacerlo ver como un monarca, el monarca del Perú, de tierra firme, el monarca de Chile. Claro. ¿Sí? Entonces, vemos precisamente en este señor, ¿sí?, la diferencia del resto de los conquistadores, una insurrección a la corona española. Por eso se le dice justamente príncipe de la libertad, ¿no? Así es. Bueno, pasa el centro de Venezuela. Ahora. Allí comienza otra etapa de sus andanzas.
siempre Claro. sangrientas y tenebrosas. Claro, pero es allí en esa etapa donde se llega de una u otra forma al punto clave de la corona española, que es matar al tirano Aguirre, Como orden de la corona, como orden de la como corona. cuestión de honor, ¿no? Claro, así es. Y no obstante esta situación, el tirano Aguirre tiene valentía y muere como un Eso valiente. nunca estuvo en discusión, ¿no? No, y muere como un valiente. Muere en Barquisimeto. Muere en Barquisimeto al ser de una u otra forma en Barquisimeto, cuando muere, su cuerpo es descuartizado. ¿Sí? Y el refugio de él va a ser la Catedral de Barquisimeto, que para la época era una edificación muy pobre, ¿no? Muy modesta, si se quiere, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, de allí seguramente se deriva este culto popular que pertenece ya a la mitología popular del tirano Aguirre, ¿no? En esa zona, Sí, junto con otras referencias como María Leonza, como el Negro Miguel, bueno, que se convierten en eso, en mitos, ¿no? claro. Ciertamente vemos en la figura de López de Aguirre desde una visión histórica, ¿verdad? El hombre que va por la lucha por el poder, por enaltecer su identidad, ¿sí? Y lo vemos con la muerte de Pedro de Ursúa y de Fernando de Guzmán, que son los que están al frente de toda esta comitiva. Pero cuando vemos la llegada, Los famosos Marañones, ¿no? los Marañones, sí, con el equipo de los Marañones. Ahora, si vemos... Por el río Marañón, justamente. Así es. Ahora, si nosotros vemos la acción propia, histórica de López de Aguirre, lo podemos desmontar fácilmente con la posición mitológica. En Margarita se habla, y los cronistas lo manifiestan así claramente, de que se ven fuegos en el mar y se ven siluetas del barco donde estuvo el tirano Aguirre, ¿no? Y para ellos eso es claro de que ese era el traidor, el que estaba allí. Inclusive el lugar donde él llega, en el puerto, le llaman el tirano. ¿Sí? Claro, sí. Y en Barquisimeto se profundiza más esta mitología. Se profundiza hasta tal punto de que el pueblo dice que ahí viene el tirano Aguirre. Hasta lo escuchan. Hasta lo escuchan. Es bien interesante toda Sí. esta historia. Bueno, te agradecemos mucho, en verdad. Nos queda de todas maneras unos minutos, porque hay un hecho importante, o unos segundos, que es un hecho importante, y es cómo esta historia ha sido recreada e interpretada también por eminentes intelectuales venezolanos, novelistas, ¿no? Castro Fulgencio López, Miguel Otero Silva, Uslar Pietri en El Camino del Dorado, Luis Brito García, es decir, es fuente de ensayistas y de historiadores venezolanos, ¿no? Ahí en el siglo XX, que es cuando se comienza a reivindicar la figura de Aguirre, hay un escritor venezolano, que es Miguel Otero Silva, muy conocido, que tiene un libro en el año 1979, una novela, que denomina López de Aguirre, Príncipe de la Libertad. E inclusive, Otero Silva en la novela no solo lo reivindica, sino que afirma que ese es el precursor de la independencia de América. Y en el año 1947, Castro Fulgencio López, otro escritor venezolano, tiene un texto llamado López de Aguirre, primer caudillo de América. Entonces, por eso la figura de Aguirre es una figura sumamente interesante, y en el teatro de Adolfo Briceño Picón, con esa obra realmente me parece interesante. Además, es una obra escrita, son 3 actos, y el último acto es el parricidio, cuando Aguirre mata a su hija, para que no fuese, como él dice la historia, dice la crónica, colchón de los enemigos de Aguirre. Pero es interesante también que esa figura que fue considerada como loco, como una especie de psicópata, es una figura, y hay un escritor venezolano que es Vladimir Acosta, que Vladimir dice que por qué
¿Por qué la historia se ha ensañado contra Aguirre, contra ese conquistador? Entonces él dice que es como absurdo porque si uno se observa la historia, ¿no? En su objetividad, dice, pero es que Aguirre no mató indígenas prácticamente. Entonces Vladimir Acosta se pregunta y se responde, es que Aguirre mató españoles, pues, y eso a la corona no le podía gustar, y encima de eso, ataca a la corona española y ataca a la nobleza española y ataca al clero. Pero Aguirre no fue un conquistador tan cruel, por ejemplo, como los hermanos Pizarro, como Hernán Cortés o Diego de Almagro. Aguirre fue, y en todo caso, hay la información de parte de la historia es que Aguirre quería regresar al Perú y formar una especie de lo que diríamos un territorio libre, ¿no? En Perú, que no estuviera, que cuestionara la corona española. Es decir, imagínense un hombre que en 1560 quiere formar un territorio libre, ¿no? Siendo español. Por supuesto, como dice Vladimir, eso no le podía gustar mucho a los españoles. La figura histórica de Lope de Aguirre ha generado grandes discusiones a lo largo de los siglos. Su personalidad ha merecido también numerosos estudios de la historia, la sociología, la psiquiatría y la literatura, por supuesto. También se le han dedicado muchas páginas en obras célebres como las crónicas de Oviedo y Baños y en el poema La Araucana de Alonso de Ercilla. Para los intelectuales venezolanos ha sido especial atención desde la obra El tirano Aguirre, drama nacional de 1872, de Adolfo Briceño Picón, la celebrada obra de Castro Fulgencio López, El peregrino y Príncipe de la Libertad, la conocida novela de Miguel Otero Silva. Además del estudio de Luis Brito García, El tirano Aguirre o La conquista de El Dorado, y el texto de Arturo Ular Pietri, El camino del Dorado. Por supuesto, numerosos ensayos, como uno reciente de la profesora de la Universidad de Oriente, Sor Elena Salazar. Pero lo más significativo es que el tirano Aguirre se incorpora a la mitología popular venezolana, y su nombre es invocado para buenas y malas causas, y se le atribuyen poderes desconocidos y hasta mágicos en Margarita y en la zona de Carabobo, Yaracuy y Lara, donde terminó sus sangrientas andanzas. Un personaje sin duda para la leyenda. Esa es la clave. Buenas noches.